Galera, me encuentro en el parque periurbano de la Sierrezuela, queda bien dicho. Y esta zona, ¿por qué me ha traído? Me ha pillado en un viaje y, como suelo hacer, aprovecho lo que tengo a mano, si voy con tiempo. Una vez que subo al parking de este lugar, tenemos 1 kilómetro hasta llegar a este punto, en ascenso, muy fácil, muy cómodo, es una sierra preciosa con vistas a los dos lados, vamos por el vértice. Y aquí pues tienen pues una ambientación y supongo que aquí hagan sus talleres y cosillas. Abajo había tirolinas. Buah, esta zona del parque es una pasada, muy bonito. Y el aire súper fresco, ha llovido recién. Vamos, que me llevo la lluvia donde voy. Y se respira súper bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, primero, no caerme. Y segundo, intentar encontrar los dólmenes que hay por la zona. Por lo menos hay uno que tengo marcado, pero es probable que haya alguno más, porque está señalado como dolmen de la Sierrezuela 1. Y por tanto, tiene que haber más. Bueno, galera, pues ya estamos en el primer dolmen que hemos encontrado, que es el que llaman dolmen 2 de la Sierrezuela, conjunto dolménico. Entonces vamos a echar un vistazo a lo que pone aquí. Quiero que veáis la imagen. Ahora os intentaré enfocar. El espacio está verjado, ¿vale? No podemos entrar en el interior, hombre, por poder sí, ¿vale? Pero no es necesario. Desde fuera ya he medido lo que tenía que medir. Vamos a echar un vistazo. Dice, en la prehistoria debió tener funciones relacionadas con la ritualidad. Sin duda, hacer un dolmen por sí mismo ya casi es un rito, ¿no? El prerrito. Se trata de la primera muestra de arquitectura programada en Posadas. Es el pueblo al que pertenece. Esta pequeña sierra que va de este a oeste. Se trata de la primera muestra de arquitectura programada en Posadas, formada por una galería o corredor excavada en la tierra y delimitada por lajas de piedra u ortostatos dispuestos a modo de pasillo, lo que normalmente se le llama el corredor, ¿no? A modo de pasillo en dirección este-oeste. Luego os contaré una anécdota sobre por qué un corredor se llama corredor. Efectivamente coincide con la dirección este-oeste y continúa diciendo, y cerrado en ambos extremos con lajas transversales. Presenta un anillo perimetral o peristáltico claramente definido en su sector este, que delimitaría el túmulo sobre el que está construido. Vale, entonces tenemos que pensar que los dólmenes suelen ser cubiertos, ¿vale? Y forman una pequeña mamua, como se dice en Galicia, una pequeña dolina, ¿vale? Artificial. Muchas son las funciones que se le atribuyen a los dólmenes, entre las que se encuentran... Vale, pues vamos a echar un vistazo a esto que me parece interesante. Dice, control visual del territorio al hallarse en altura. Pero tenemos que decir que también hay dólmenes fuera de altura. Entonces no sería determinante esta cuestión. No tiene por qué tener una función relacionada con el control del territorio. ¿Vale? Luego dice, posible origen de la propiedad privada colectiva al ser visibles por otros grupos humanos desde la lejanía. Bueno, esto es una hipótesis bastante forzada. Posible origen de la propiedad privada colectiva. Pues ya sabes que los dólmenes no suelen estar muy juntos, salvo cuando en la zona había mucha población y requería más dólmenes para su función, que la vamos a mencionar después. Constatación de la existencia de un poblado en las proximidades donde se desarrolla una sociedad jerarquizada. Sí, esto constata que, desde mi punto de vista, en la zona hay poblado, hay zona de habitación, ¿vale? Porque
en relación a lo funerario, requieren, o su manera de gestionar la muerte, utiliza los dólmenes como herramienta, ¿vale? No como sepulcro, pero sí como herramienta. Se desarrollaba una sociedad jerarquizada. La jerarquización la podemos deducir quizás por las pertenencias o las dotes que encontramos en los enterramientos y las diferenciaciones entre unos y otros. Pudiera deducirse de esto. Luego dice jerarquizada por el grado de control necesario para su construcción en cuanto a la especialización de las distintas labores que se deben realizar para su ejecución, las cuales deben estar controladas por un director que, bueno, sí o no, no lo sabemos, las cuales deben estar controladas por un director que podría ser el jefe de poblado o al menos quien controlaba la economía o subsistencia del mismo. Aquí a mí me parece un poco forzado lo que están diciendo porque realmente no hay un fundamento para llegar a esa conclusión. Lugar comunitario para las expresiones rituales y litúrgicas de aquella sociedad. Claro, es tan genérico las expresiones rituales y litúrgicas. Luego dice, eh, punto natural donde emanan las fuerzas telúricas de la Tierra. Y ahí me he alegrado de leerlo porque es la primera vez que lo leo, así en un panel oficial. Y efectivamente estamos totalmente de acuerdo y de hecho es el corazón de que se haya elegido ese sitio para hacer esto. Y sin esas energías telúricas especiales o diferentes, seleccionadas, sin esas energías telúricas no se podría dar función a este espacio, por mucho que pongas piedras, grandes, pequeñas, corredores más largos, más cortos, da lo mismo, ¿vale? Os decía antes, ¿por qué se llaman corredores? Pues mira, recientemente me ha pasado cerca de Sevilla, en el dolmen de la Pastora, que estábamos dentro y resulta que ya era la hora de cerrar. Tiene un dolmen, tiene un corredor larguísimo, larguísimo. Es impresionante el dolmen en sí. Pues estábamos en la cámara y resulta que nos cierran la puerta al fondo, allí al fondo se veía la lucecita de la salida al otro lado del corredor y resulta que nos cierran la puerta, apagan la luz y se piran. Y yo acercándome como podía, agachado por el corredor y mientras corría, digo, pues ya sé por qué se llama corredor. En fin, al final nos escucharon y suerte tuvimos, si no tendríamos que pasar un día entero en manga corta, en febrero. En fin, prosigo. Eh, Venga, punto natural donde emanan las fuerzas telúricas de la Tierra. Pues efectivamente tiene un vórtice menor de 9500 bovis ascendente, ¿vale? Luego, lugar especial de enterramiento para personalidades importantes para la comunidad. Bueno, en realidad aquí mi opinión es que hacían el velatorio de los fallecidos, por eso sirve para mucha gente. Otra cosa es que hayamos encontrado posteriormente, solapado en el tiempo, enterramientos o restos óseos, etcétera. Eso sí, ha pasado porque el lugar es importante, es sagrado y es un lugar eh, suficientemente elevado en la conciencia general como para que te salga el impulso de dejar allí, en un lugar importante o especial, los restos de un fallecido querido, ¿no? Bueno, eh, por lo tanto no necesariamente tienen por qué ser personalidades importantes. Otra cosa es que se solapen en el tiempo, como decía, depósitos o de restos o enterramientos posteriores y haya dotes importantes a tener en cuenta. Y de ahí se deduzca esta expresión que acabamos de leer. Primera muestra de arquitectura programada de la historia de este territorio. No lo sabemos porque esta es una arquitectura duradera, pero no sabemos si hacían otras arquitecturas no tan duraderas o que no se hayan hallado, ¿vale?
Muestra de la existencia de una sociedad jerarquizada. Si pudiéramos asociar los hallazgos cronológicamente correspondientes con el dolmen, pues pudiéramos estudiar a través de diferentes referentes de hallazgos en la zona, podríamos deducir la jerarquía social. Vale, dice quién lo descubrió, Antonio Benavides, en el 90. Vale, aquí hay una imagen interesante, ¿vale? Los restos de piedras, ahí como veis hay el anillo que mencionaba, un anillo perimetral. Y luego aquí, pues esto es un poco como la idea que se tiene. Así se hicieron las pirámides, nos cuentan, aunque ya se sabe que están hechas son geopolímeros, son concretos de muy buena calidad, muy duraderos en el tiempo, pero todavía nos siguen contando esto, que con herramientas de cobre o con palos, troncos, a modo de ruedas, para deslizar o grandes piedras. Bueno, esto no funciona. Quien lo quiera experimentar con una sola tonelada, no hace falta, con media tonelada, que le ponga troncos y a ver qué tal se transportan en un suelo irregular. Venga, pues me vengo para acá porque quiero enseñaros vale, ahí tenéis en esa parte de allí son los ortostatos del corredor. Se entra por el este, ¿vale? Aunque tenía la entrada con un ortostato transversal tapando, ¿vale? Luego tenéis ahí la cámara y ahí se encuentra el vórtice. ¿En qué consiste? ¿Por qué se hace aquí el velatorio? ¿Por qué? Porque hay unas energías especiales. ¿Especiales para qué? ¿Es superchería? No. Sino que esa energía telúrica, es decir, que procede de la Tierra, son las energías de la Tierra, como si fuese el sistema nervioso de la Tierra, de alguna manera, sirva como ejemplo, como analogía, ¿vale? Pues existiendo esas energías, ellos saben cómo influye en los seres humanos y en los difuntos, ¿vale? En el alma o en el espíritu de los difuntos, y les ayuda a hacer la transición. Entonces aquí se les acompaña, los seres queridos lo velan, los sienten, lo recuerdan, se transmiten informaciones, experiencias, etcétera. Todo eso ayuda al difunto a hacer su proceso de tránsito y no quedarse a dos aguas. Cuando un difunto se queda a dos aguas es lo que conocemos como fantasmas, pues en realidad son almas errantes o espíritus errantes que no han terminado de hacer el tránsito, ¿vale? Porque se ha quedado abierto algo importante en su vida, porque necesitan transmitir algo, porque tienen miedo y están asustados y desorientados, porque no se han enterado de que han fallecido. Eso es muy frecuente en la actualidad porque hay mucha medicación. Pero bueno, entonces, ese es el sentido de elegir este lugar. Ese es el gran sentido. Venga, nos vamos a buscar el segundo, que lo tenemos allá enfrente. Este es el dolmen 2 y nos vamos a por el dolmen 1 de la Sierrezuela. Bueno, galera, pues ya estamos en el otro dolmen, en el panel informativo. Os muestro sus fotos. Y ahora, comentaros, vamos a leer lo que pone. Un dolmen no es otra cosa que una tumba. Vaya, hombre. Un enterramiento humano. Desde nuestro punto de vista, no, aunque hayan aparecido solapados en el tiempo otros enterramientos, ¿vale? No significa que originalmente tuvieran esa función, pero se le ha podido dar posteriormente en el tiempo. De hecho, estoy seguro de que tengo la certeza de que es así. El dolmen de la Sierrezuela corresponde al periodo calcolítico y tiene una antigüedad al menos de 4000 años.
Los huesos encontrados en él debieron ser de personalidades importantes en algún sentido. Jefe sacerdote, se les solían enterrar con útiles o adornos de uso corriente, lo que se viene a llamar el ajuar funerario. El dolmen de la Sierrezuela está constituido con grandes piedras más o menos planas, entre paréntesis lajas, que se hincan verticalmente en la tierra hasta una profundidad de unos 70, seguida de otras que forman una hilera de unos 8 metros de longitud, casi paralela a la anterior. Se forma otra pared de idéntica forma y con el mismo material excavado. Excavado el espacio, entre ambas paredes queda una galería cuya anchura varía de 1,5 metros a 80 centímetros. Ambos extremos se cierran también con sendas lajas. Vale, transversalmente. Era habitual cerrar la galería por arriba con piedras planas del mayor tamaño posible y cubrir todo con tierra y vegetación. Queda así una galería subterránea donde depositar los cuerpos de los difuntos. Este dolmen fue excavado en el 91, un año después que el anterior. Se encontraron 2 cráneos humanos de adultos y varios huesos largos, puntas de flecha de sílex, así como diversos útiles de piedra y restos de cerámica. La presencia de dólmenes en la zona norte de la provincia de Córdoba era ya conocida y estudiada. En cambio, no era así en el valle del Guadalquivir. La importancia de ese dolmen es esa, la confirmación de que esa cultura también existe en el valle. Aquí tendríamos que decir que no necesariamente es una cultura. Diferentes culturas pueden tener en común tendencias universales, antropológicamente hablando, ¿vale? Entonces, no podríamos decir que todos los dólmenes que encontremos en España son de la misma cultura. De hecho, están por todos los lados, por toda la península ya prácticamente hay dólmenes. Y fuera de España, vamos, que... Venga, pues vamos a echar un vistazo. Este dolmen se ve un poco más grande que el anterior. Venga, pues aquí estamos mirando desde el este hacia el oeste y esta sería la entrada. La cámara no es muy grande, allí en el fondo, ¿vale? Bastante pequeñita. Y vemos los ortostatos, las 2 hileras que conforman el espacio del corredor alargado y al fondo la cámara. No aparecen las lajas cobertoras. Y vamos a echar un vistazo, vamos a ver si podemos comprobar el telurismo, su telurismo y la datación. Vale, tengo que mencionaros antes de moverme una cosa más, que es que la orientación de los corredores a veces podemos pensar que está relacionada con orientaciones de fechas específicas para que entre la luz en el amanecer o atardecer. Esto puede ocurrir, pero por mi experiencia lo que voy viendo es que lo que predomina por encima de las orientaciones, que a veces también ocurre, por encima de eso está, como en las iglesias, desde la puerta de entrada, el pasillo hasta el altar, lo haces sobre agua subterránea, no falla, siempre es así. ¿Vale? Entonces, en las iglesias modernas no necesariamente, ¿vale? Pero por lo demás siempre es así. Y en los corredores es el mismo concepto, pasa lo mismo. Es el precedente pagano, por decirlo así, que luego se incorpora en las empresas religiosas universales, ¿no? O internacionales. Pues tenemos un paso de agua que abarca la anchura del corredor. ¿Ok? Sabemos que para que se dé vórtice, por lo general necesitamos contar con una vena por lo menos de agua. Supongo que pueda haber excepciones. Yo por lo general me encuentro que siempre hay agua. Una vena, 2 venas, 2 cauces, 3, hasta 4 he llegado a encontrar.
Vale, ahí tenemos la cámara, un poquito más ancha. Suelen ser muy bonitas las piedras, la superficie de las piedras elegidas. En parte suelen estar trabajadas, en parte o a veces totalmente. Vale, se han puesto soportes para que no se venzan hacia el interior del corredor. Bueno, galera, pues aquí desde la parte oeste miramos hacia el este. Y tenéis ambientados los restos óseos que antes mencionaba el panel informativo, con huesos alargados, decía, ¿no? Pues eran tibias o así. Como veis, la cámara es bastante alargada, no es muy circular, pero es relativamente amplia. Vale, pues ahí se ven perfectamente los ortostatos. Y deciros que tiene un vórtice igual que el anterior, 10.500 ascendente, 10.500 bovis. Es genial para meditar, para relajarse o también para el tema funerario. Les resulta útil al alma y espíritu de los fallecidos. En cuanto a la datación, a mí la datación me sale hacia el 3650, entre 3650 y 3700 antes de Cristo, antes de Cristo o antes de nuestra era. ¿Y qué más? Pues si tenemos dos vórtices similares a no mucha distancia, porque están separados por 30 metros o poco más, pues eso significa que esos dos vórtices probablemente se unifiquen o se abarquen entre sí, generando un área que se suele denominar área de poder, para que nos entendamos, que constituiría un espacio en el que hay vórtices del mismo tipo y de la misma magnitud. Vale.